Magistrado Nolasco, formalmente buenas tardes. Gracias por asistir a esta entrevista. Tiene usted 5 minutos para hacer una exposición libre y luego viene la tanda de preguntas que le sugerimos que las respuestas sean lo más breve posible. ¿Cómo no sé? Queda usted en el uso de la palabra, pero no se sienta presionado por el tiempo. Termine siempre sus ideas. Muchas gracias, señor presidente. Saludos cordiales para usted y a través de su dignidad a los demás integrantes de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Concurro ante este magno escenario con la finalidad de honrar la postulación que han hecho una serie de organizaciones de la vida nacional, quienes han tenido a bien presentarme ante el Honorable Consejo Nacional de la Magistratura para optar por una de las plazas en la Suprema Corte de Justicia. Agradezco de antemano ese gesto y espero honrar esa postulación que han hecho de mi persona. Oportunamente, debo decir que soy egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde me titulé como doctor en Derecho en el año 1992. Posteriormente, casi de inmediato diríamos, puesto que me gradué en el año 1992 en febrero, y ya en noviembre, el 11 de noviembre del año 1992, fui sugerido por una organización de trabajo comunitario que prestaba sus servicios en el distrito municipal de Villa Fundación, Baní, provincia de Peravia, quienes, a sugerencia del senador de la época, me presentaron como candidato para optar por una plaza en ese juzgado de paz. Y desde ahí entonces ingresé al servicio judicial. Desde esa posición de juez de paz fui ascendiendo en el escalafón judicial, puesto que en el año 1998, con la integración de la Suprema Corte de Justicia, que en la ocasión, a propósito de la reforma que se había operado en el año 1994, que dio pie entonces a la creación de todas estas instituciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, con la potestad especial de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y a partir de ahí entonces la Suprema Corte de Justicia tenía la función de designar a los demás jueces del ordenamiento judicial dominicano. En esa ocasión fui evaluado en el Departamento Judicial de San Cristóbal y por mi desempeño en las evaluaciones, diríamos guardando la modestia, los medios de comunicación de la época me honraron con el mérito de haber sido el que había prestado mejor desempeño en esa ocasión de esa jornada, de ese momento. Eso me dio la oportunidad entonces que la Suprema Corte de Justicia me tomara en cuenta para nombrarme como juez del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, tribunal que en la ocasión tenía plenitud de jurisdicción, lo cual me dio la gran oportunidad de conocer las distintas materias que un tribunal de esa categoría debe conocer, puesto que ahí debía juzgar los asuntos civiles y comerciales, debía juzgar los asuntos penales en su ordenamiento correccional y criminal, y de igual manera también tenía que estatuir los asuntos de la niñez y la adolescencia, en su vertiente tanto penal como civil. Ahí me mantuve en esas funciones por espacio de algunos 6 años, tras lo cual en el año 1902 el tribunal se dividió en cámara y entonces quedé designado por conveniencia del servicio
en la Cámara Penal de ese juzgado de primera instancia. Ahí perduré hasta el año 2004, cuando igualmente, por conveniencia del servicio, se me requirió que viniese a la Plaza Mayor de la Justicia Dominicana, que es el Distrito Nacional, a propósito que en la ocasión se habían dado ciertas situaciones que habían estado empañando la imagen de la justicia dominicana, puesto que en ese momento fue necesario reordenar con ciertos traslados determinados jueces para rescatar esa imagen que estaba siendo deteriorada. Y sobre esa base entonces fui trasladado a esta plaza y empecé en la 9ª sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Ahí estuve hasta que se creó el 4º Tribunal Colegiado del mismo juzgado, y ahí entonces pasé a una estructura colegiada como juez miembro. Y me mantuve en esa posición hasta el año 2012, cuando entonces fui promovido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en su primera sala. Y ahí me he mantenido, salvo que en la actualidad estoy en la 3ª sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Eso en cuanto a mi trayectoria como juez. Ya en el ámbito de la docencia universitaria, vengo ejerciendo el magisterio superior en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde imparto diversas asignaturas de la Cátedra de Derecho Civil. Y ahí me he mantenido hasta 17 años de manera ininterrumpida, impartiendo diversas asignaturas, tales como responsabilidad civil, derecho de obligaciones, derecho de familia, derecho procesal civil, entre otras. Y en el ámbito intelectual he hecho modestos aportes a la literatura jurídica dominicana, puesto que he escrito algunas 5 obras, entre las cuales se encuentra una que ha sido acogida como libro de texto de diversas universidades del país. Esa obra se titula Instituciones de Derecho de Familia, escrita en 2 tomos. Aparte de diversos escritos que he tenido a bien publicar en los diversos medios de comunicación del país, e incluso en la propia revista del Poder Judicial, nuestra revista es Justicia y Razón. Ahí también hemos publicado un ensayo que titulamos Los delitos mediáticos en el periodismo digital. Muy bien. Si hay una idea fundamental para su presentación, utilice un minuto adicional, por favor. Me place ya con lo que he dicho y estaría entonces presto a oír las preguntas que ustedes puedan formularme. Muchas gracias. A usted. Pregunta. Comenzamos por este lado, si hay. Magistrado Soto. Daniel, la pensión alimenticia, ¿es necesario mantenerla todavía siendo algo provisional para el recurso de casación? ¿Es necesario que se vaya a casación el tema de pensión alimenticia? Bueno, entiendo que como el recurso de casación se ocupa básicamente de tutelar el respeto a la ley, en cuanto una sentencia de un juez de paz, que en esta ocasión esa materia va a los juzgados de paz, puesto que siempre básicamente ha sido así, salvo que en una ocasión, por una reforma que se dio en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, fue entonces a la sala de familia de los tribunales de niños, niñas y adolescentes. Pero luego el legislador entendió oportuno que volviese a los juzgados de paz, puesto que estas estructuras judiciales están más cerca del ciudadano. Entonces entiendo que en tanto una sentencia de un juez de paz
vulnere la ley por ese sentido aséptico, profiláctico y monofiláctico que tiene el recurso de casación, entendería entonces oportuno que pueda ser recurrida esa decisión ante la Corte de Casación de nuestro país, que en este caso puede ser la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación o sus salas reunidas en el caso que concierna. ¿Alguien más aquí de este lado? No. Senador Paliza. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, magistrado. Muchas gracias. Si no, por favor, confirme si usted es de los directivos de la Asociación de Jueces por la Democracia. Me parece es el término apropiado. Sí, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia es una entidad que surgió en abril del año 2011 o 12, por ahí, y esa entidad, yo soy realmente de los fundadores de esa entidad. Secretario de la entidad. Exactamente, sí. Bien. Le pregunto, solo por curiosidad, en un sano debate, la Constitución de la República, en el artículo 62, establece o reconoce el derecho al trabajo, y uno de los elementos que otorga en su numeral sexto es la posibilidad de que los trabajadores, inclusive organizados, pudieran ir a una huelga, por ejemplo. Los jueces, en el caso de ustedes que se han organizado, pudieran de alguna manera o sienten tener derecho a las mismas prerrogativas, y si es así, ¿cómo armonizar en una labor tan sensible como la de impartir justicia y con el cúmulo de trabajo que tienen, ese derecho con la necesidad de garantizar servicios mínimos y demás a usuarios como nosotros del sistema de justicia? Porque al fin y al cabo ustedes son servidores públicos. Primeramente, habría que distinguir que en el caso de la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia, se enmarca dentro de ese principio de orden constitucional del asociacionismo. Sí. No es propiamente un sindicato ni de un gremio de profesionales, sino que el asociacionismo judicial es un derecho que ejercen los servidores públicos en procura de reivindicar una serie de cuestiones que puedan ser favorables, no solamente a título personal, sino a título general, beneficio del país. Y la República Dominicana no sería la única que tiene asociaciones de jueces. En Europa, en América Latina, existen estas asociaciones de jueces, y si bien es cierto que en algunos de esos países, por el gran nivel de desarrollo que tienen y de tolerancia, ahí se permite que los jueces hagan este tipo de manifestaciones, de paralizaciones de las labores. Sí. Pero en nuestro sistema jurídico no sería permitido entorpecer la buena marcha de los servicios públicos. De manera que la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia ni ninguna otra, puesto que aquí tenemos como algunas 3 asociaciones de jueces, estarían llamadas a hacer ese tipo de paralizaciones de los servicios públicos. Simple y llanamente pudieran solicitar al Honorable Consejo del Poder Judicial a través de carta cualquier solicitud en favor de tal o cual derecho, pero nada de entorpecer la buena marcha del servicio público de la justicia, que es el caso que nos ocupa. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que...? Magistrado, muchísimas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Presidente, buenos días. Ya casi tarde, magistrado Sí. Daniel Olivo, Nolasco. El sistema migratorio de la República Dominicana tiene grandes debilidades, y esas debilidades están fundamentadas principalmente en la falta de un reglamento que controle, que sirva de soporte para aplicar la ley,
que nosotros hemos presentado debilidades en su aplicación. Un problema migratorio que no solamente se trata del tema fronterizo que tenemos con nuestros hermanos haitianos, porque lo que ocurre en esto es, diríamos que característico de los países que tienen fronteras, pero que nosotros como país somos quienes tenemos que presentar los controles necesarios o establecer nuestras políticas migratorias con relación a lo que está ocurriendo. Pero para no tomarle en argumentos, me gustaría que usted, con sus vastos conocimientos expresados en esta sala, usted pudiera de alguna manera presentar algunas alternativas que pudiesen utilizarse para el control migratorio en la República Dominicana, no solamente en el aspecto de la frontera, sino en términos generales. Pero como tenemos un problema fronterizo en estos momentos, nos gustaría también que abundara sobre el asunto. Bueno, esa temática que tiene que ver con esa situación que tiene la República Dominicana con el hermano país de la República de Haití, no solo sería inherente a nuestro territorio, puesto que ese es un problema muy recurrente entre naciones que guardan frontera con otros países, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica con los nicaragüenses, salvadoreños y otras naciones, Colombia y Venezuela, que también son territorio fronterizo. Se dan esos trasiegos, esos tránsitos de nacionales de esos distintos países, puesto que es una condición muy humana que el ser humano tiende, en busca de su porvenir, a migrar. Y en el caso nuestro se ha legislado en ese sentido, puesto que la Constitución de la República estableció ciertos mecanismos para conceder la nacionalidad a determinadas personas, puesto que antes existía un sistema híbrido, mixto, puesto que también se le concedía por el jus sanguinis y también por el jus soli, pero ya la Constitución actual, o más bien la del año 2010, que ya fue subrogada por la del 2015, guarda, diríamos, el derecho que tiene toda persona de adquirir la nacionalidad por el jus sanguinis. Entonces, sobre esa base, la decisión que dictó el Tribunal Constitucional dio cabida entonces a que los poderes públicos, en este caso encabezado por el Poder Ejecutivo, presentara una iniciativa al Congreso de la República, y eso dio pie a que se aprobara una ley particular para resolver esos problemas migratorios, que ya de lo que se trata sería controles administrativos, y nosotros tenemos organismos militares como el CEFRONT que se ocupa de esa situación. Pienso entonces que lo que habría que darle fiel cumplimiento a todas esas disposiciones de tipo administrativo y que se puedan, diríamos, consolidar esos controles y que cada quien asuma sus funciones, porque se suele decir como que se muestran un poco blandos las autoridades militares en esos espacios fronterizos y que hasta cierto punto permiten ciertos trasiegos. Eso según lo que dicen las crónicas periodísticas. No es que yo haya podido comprobarlo, pero eso es lo que se suele comentar. Entonces, pienso que lo que cabría en este caso es que cada quien asuma sus funciones. Los jueces asumimos el nuestro, las autoridades administrativas las propias y por igual también el Congreso de la República. Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes. Magistrado Nolasco, muchas gracias por su comparecencia, gracias por asistir. Pase buenas tardes y que tenga mucha suerte. Cómo no, gracias, señor presidente y demás miembros del Consejo. Sí, vamos a declarar un receso hasta las 2 de la tarde.